Hola, muy buenos días. Estamos en el mercadillo de antigüedades de Rentería. Hoy es domingo y vamos a hacer una pasada al mercadillo. Es domingo 15 de octubre. Ya sabéis, tenéis que seguir la página del Reciclador del Norte para estar en la actualidad de todos los vídeos. Vamos a hacer una primera pasada para que veáis. Ya hemos hecho una primera compra, luego la enseñaremos un poquito más en detalle. Como ya sabéis, coleccionamos juguetes y muñecos. Entonces ya hemos hecho una primera compra, así que vamos a echar una pasadita a todo lo demás. Como podéis ver, hay gente que trae un poquito de todo ya en el puesto y podéis encontrar desde antigüedades, juguetes, un poquito de todo. Vamos a hacer una primera pasada a todo y luego haremos una pasada un poquito más en detalle. Aquí tenéis bastantes juguetes, podéis encontrar bastantes juguetes. Por ahí tenéis DVDs, ¿vale? La mayoría que se suelen vender 1 euro, 2 euros. No saco nunca caras, tampoco, para que se nos dé a conocer más. Entonces, vale, aquí tenéis más juguetes. Por aquí podéis encontrar ropa. Vale, aquí tenéis más juguetes. Podéis encontrar un poquito de todo, desde libros, juguetes, antigüedades. Buenos días. Hola, buenos días. Aquí tenéis cochecitos a 5 euros. Ya has traído cositas, ¿eh? Sí. Sí. Aquí Muy bien, muy bien. Sí. Luego le echaré un vistacico a todo también. muy bien. Aquí. Sí. Bueno, vamos a seguir un poquito. Hoy estamos, la verdad, que bastantes puestos. Hay unos 50-60 puestos. En horario de 8 de la mañana a 3 del mediodía. Vale, aquí tenéis bastantes libros. Los libros se suelen vender a 1 euro. La mayoría de gente vende libros a 1 euro. Luego tenéis diferentes precios según las cosas que tengáis en venta, pero mayoría de gente 1 euro los libros, los juguetes 1 euro. Así, seguir por aquí. Luego, como sabéis, hacemos varias pasadas a lo largo del día. Así que este será un primer vídeo y luego iremos haciendo más vídeos conforme pase la mañana. Vale, ya sabéis que nosotros lo que más buscamos son juguetes y peluches. Ya hemos comprado un primer peluche, nos ha costado 4 euros, luego lo enseñaremos. Podéis encontrar ropa, podéis encontrar artículos variados, más ropa, todo 1 euro. Aquí tenéis bastante ropa, todo 1 euro. Y aquí lo mismo, todo 1 euro. Vale, por aquí seguimos. Lo que digo, podéis encontrar bastantes artículos variados. Luego podéis encontrar gente que trae ropa, textil, o puede ser este chico que trae bastantes cosas. Con este chico solemos coincidir. Ya sabéis que nosotros tenemos también un puesto en el mercado, así que el que quiera venir a visitarnos, estamos de momento en Hondarribia y en Rentería, los domingos 1er y 2 de cada mes. Vamos a seguir aquí, pues como veis ya tenemos bastante gente. Vamos a seguir para adelante un poquito. Hay una muñequita ya. Vamos a seguir por aquí. Aquí podéis encontrar también bastantes monedas. Monedas, llaveros. Vale, aquí artículos variados. Cosas de electrónica también, cargadores. Y seguimos por aquí un poco. Aquí también tenemos un poquito de todo, artículos variados. Podéis encontrar un montón de cosas. Para los coleccionistas de juguetes, de muñecas, Nancy's, Barbies, también podéis encontrar bastante, ¿vale? Para que sepáis que también podéis encontrar juguetes de colección. Hay gente que selecciona las cosas y hay gente que no selecciona las cosas. Entonces, para la gente que queráis algo en particular, podéis encontrar. Aquí tendréis zapatos, que la mayoría pues se venderán 5 o 10 euros. Suelen ser un poco los precios de las cosas. Y por aquí también tenéis cuadros, marcos, ¿vale? Repito, estamos en Rentería, ¿vale? Es el primer domingo de cada mes. Primer domingo no, perdón, segundo y tercer domingo de cada mes, repito, segundo y tercer domingo de cada mes, en horario de 8 a 3 del mediodía.
Vamos por aquí, que también tendréis más juguetes. Ya sabéis que somos coleccionistas de juguetes, peluches y juguetes antiguos. Así que si alguien tiene peluches y juguetes antiguos, nosotros también compramos, ¿vale? En la página de Reciclador del Norte nos tienes que seguir en TikTok, Instagram, Wallapop y Twitch. Vamos a seguir un poco por aquí. Aquí tenéis también un chico que vende plata y vende montón de cosas de plata, joyería y así, bastante bonita. Vale, por aquí artículos variados. Aquí viene un montón de gente, la cual pues vende ropa, vende pues un poquito de todo. Aquí tenéis esta chica que también está vendiendo ropa. Y aquí más ropa. Bueno, luego haremos una pasada en búsqueda de algún juguete y haremos una pasada un poquito más en profundidad buscando cosas. Así que veréis una segunda parte un poquito más adelante. Muchas gracias y que paséis buen día.